Kalat, la leyenda del elefante esmeralda. Un cuento para descubrir tu magia interior. Parte 1. El Valle de los Elefantes Grises. En un lejano valle vivía una manada de elefantes grises que recorrían la sabana día tras día. Eran criaturas majestuosas pero comunes a la vista. Sus pieles gruesas y cenicientas se confundían con el polvo del camino y con las nubes bajas del amanecer. En aquel mundo saturado de rutina y familiaridad, cada elefante gris seguía los pasos del anterior, pisadas seguras sobre senderos ya conocidos. En la manada reinaban la unidad y la perseverancia. En los períodos más difíciles de sequía, el grupo era capaz de caminar jornadas enteras, con apenas unas pocas horas de sueño, a veces hasta 2 días seguidos sin dormir para eludir a los depredadores y alcanzar un oasis lejano. Sin embargo, en ese valle también se respiraba un aire de saturación. Día tras día, aun con la fortaleza de sus vínculos, todos hacían más de lo mismo. Era un mundo lleno de elefantes grises, repitiendo las mismas sendas, compartiendo las mismas historias, temiendo a los mismos peligros. Bajo el sol abrasador del mediodía, vistos desde la distancia, casi se volvían indistinguibles unos de otros en una enorme polvareda uniforme. En ese mundo tan uniformado, pasaba desapercibida cualquier peculiaridad. Para sobrevivir, había sido más fácil seguir la tradición que arriesgarse a cambiar. Parte 2. El llamado de la luna como un llamado del universo. En una intensa noche de luna llena, algo distinto ocurrió. Bajo la luz plateada que envolvía la sabana, un joven elefante de la manada sintió que algo dentro de él despertaba. Se llamaba Kalat, así lo llamaremos. Y aunque había nacido y crecido entre los suyos aprendiendo las mismas lecciones ancestrales, siempre había en él una chispa de curiosidad insaciable. Aquella noche, Kalat observó cómo la luna llena se reflejaba en un charco distante, tintando el agua con destellos verdosos, casi como si un puñado de esmeraldas brillara en su superficie. Parpadeó, extrañado. ¿Era real aquel fulgor verde o un sueño fugaz? El joven elefante sintió un latido distinto en su pecho. Mientras el resto de la manada comenzaba a dormitar de pie en círculo protector bajo la noche clara, Kalat permaneció inquieto. Un murmullo parecía llamarlo en la brisa nocturna, como una melodía lejana. Era el llamado del cambio, de lo desconocido. Kalat recordó los relatos que contaban los ancianos alrededor del pozo en las noches tranquilas. Historias de elefantes legendarios que alguna vez se aventuraron más allá de los territorios conocidos, persiguiendo sueños o visiones. Casi siempre esas historias eran consideradas fábulas, para enseñar a los jóvenes a no desviarse, a respetar la voz de la experiencia. Pero en ese momento, con la vista fija en el brillo verdoso más allá de las colinas, Kalat sintió que tal vez aquellas antiguas fábulas contenían una semilla de verdad. Sin hacer ruido, se separó unos pasos del grupo. Sus enormes patas, que podían sacudir la tierra al correr, ahora pisaban con la delicadeza de un gato montés para no alarmar a su familia. Kalat dudó un instante. Nunca antes se había atrevido a alejarse solo. Miró atrás hacia la manada dormida bajo la luna. Ahí estaban su madre, sus tíos, sus hermanos de juego. Ahí estaban la seguridad y el calor de lo conocido. Un paso más allá, en cambio, se extendía la sabana bañada por la luz lunar, misteriosa y solitaria. El llamado en su interior se hizo más fuerte. Sintió temor y excitación a la vez, una energía que le erizó la piel rugosa. Comprendió que si quería descubrir el origen de aquel resplandor esmeralda, debería hacerlo solo. Esta decisión de separarse de la manada es similar a cuando un emprendedor abandona su zona de confort en busca de una visión propia. Más adelante
profundizaremos en cómo las grandes oportunidades exigen a veces alejarse del camino habitual. Así, con un profundo respiro, Calat dio un paso al frente hacia lo desconocido. Sintiendo en sus patas el rocío frío de la hierba iluminada por la luna, comenzó a caminar en dirección al brillo verde pálido. Cada paso que lo alejaba de la manada hacía crujir algo en su interior. Un miedo antiguo, el instinto de volver al refugio del grupo. Pero otro impulso, más nuevo, más fuerte con cada latido, le instaba a seguir adelante. Calat avanzó colina arriba, guiado por la extraña lógica de su corazón aventurero. Parte 3. El lago de las Esmeraldas. Tras caminar varias horas en solitario bajo la atenta mirada de las estrellas, el joven elefante llegó a la cima de una colina rocosa. Desde allí divisó un valle oculto más allá de donde jamás había llegado la manada. En el centro de ese valle dormía un lago silencioso. La luna llena pendía justo sobre él, y sus rayos plateados penetraban en las aguas profundas, revelando destellos verdes en el fondo. Calat quedó maravillado. El lago parecía estar lleno de gemas brillantes, como si miles de esmeraldas nadaran bajo la superficie cristalina. Un aura mágica envolvía aquel paraje secreto. Los juncos en la orilla se mecían suavemente, y ni el canto de los grillos osaba romper la quietud. El elefante se aproximó al borde del lago con cautela. Sus ojos oscuros reflejaban la luz lunar mezclada con aquel verdor hipnótico. Sintiendo el corazón golpear con fuerza en su pecho, Calat metió primero la punta de su trompa en el agua. La retiró sobresaltado. El agua estaba helada, pero lo llenó de una energía desconocida, como un chispazo que recorrió su cuerpo. Retrocedió un par de pasos, indeciso. ¿Debía realmente sumergirse por completo? La superficie oscura apenas dejaba ver el fondo, salvo por los destellos esmeralda que parecían invitarlo desde las profundidades. Recordó entonces las palabras de su abuela, la vieja matriarca, que una vez le había dicho: «Hijo, llegará un día en que escucharás algo que los demás no escuchan, verás algo que los demás no ven. Ese día deberás seguir tu corazón». Quizá ella no imaginó que sería literalmente un llamado en la noche, pero el momento de decidir era ahora. Calat respiró hondo, llenando sus pulmones del aire frío y puro de la madrugada. Dando un paso firme, entró en el lago. Parte 4. La metamorfosis. El agua helada envolvió las patas de Calat y trepó rápidamente por sus flancos a medida que él avanzaba. Con cada paso que daba hacia el corazón del lago, el suelo descendía más y más, hasta que de pronto no pudo tocar fondo. Por un instante, Calat pateó instintivamente, sorprendido por la profundidad repentina, pero luego dejó que su cuerpo flotara. La enorme masa grisácea se meció bajo la superficie y él cerró los ojos. No había más sonido que el de su propia respiración lenta bajo el agua y el latir de su corazón en los oídos. Mientras flotaba sumergido, algo increíble comenzó a ocurrir. La luz de la luna atravesaba el agua y danzaba junto a él. Calat sintió que esas chispas verdosas no eran solo reflejos, sino pequeñas corrientes de energía que se filtraban en su piel. Una sensación de paz y fuerza lo invadió. En su mente desfilaron recuerdos y enseñanzas. Vio a su familia unida protegiendo a los más débiles. Se vio a sí mismo superando sequías y peligros junto a ellos. Y comprendió que toda esa perseverancia le había preparado para este instante. Sintiendo cómo el agua purificadora arrastraba sus temores, Calat se sumergió por completo en las profundidades del lago. En lo más hondo, abrió los ojos. A su alrededor, todo era un fulgor esmeralda. Ya no distinguía la frontera entre su cuerpo y el agua. Parecía deshacerse en la luz verde brillante, como si su esencia y la del lago se fundieran.
En ese éxtasis silencioso, Kalat dejó ir el miedo. Cada preocupación, cada pensamiento de insuficiencia se diluyó en la inmensidad luminosa. Comprendió que para transformarse tenía que renunciar a seguir cargando con el peso de sus dudas. Allí, en la oscuridad radiante, nació en su interior una emoción pura y poderosa, una determinación ardiente por vivir con autenticidad y propósito. Era como si el lago le estuviera entregando un regalo: el valor de ser diferente, la certeza de que su camino tendría un sentido propio, aunque fuera incomprendido por otros. No sabría decir cuánto tiempo pasó bajo el agua. Tal vez un instante, tal vez una eternidad. Cuando sus pulmones reclamaron aire, Kalat emergió de un impulso a la superficie. Rompió el espejo tranquilo del lago con un brillo cegador. La luna, que aún colgaba en el firmamento, lo iluminó por completo mientras él recuperaba pie en la orilla. El agua goteaba de su cuerpo en cascadas relucientes. Kalat respiró profundamente, sintiéndose más vivo que nunca. Cuando al fin abrió sus ojos y miró su reflejo en la orilla mansa, vio que ya no era un elefante gris más. La luna y las estrellas revelaban en su piel un nuevo matiz. Un resplandor verdoso, cálido y radiante emanaba de todo su ser. Su cuero antes ceniciento brillaba ahora con tonos de esmeralda profunda, como si se hubiera convertido en una joya viviente. Kalat alzó su trompa al cielo y emitió un potente barrito, un llamado de alegría que resonó en la noche. Había renacido. La esmeralda que ahora cubre a Kalat simboliza la emoción genuina en medio de la uniformidad. Así como él emergió diferente, los emprendedores del mundo real deben abrazar su autenticidad para destacar en un mercado saturado. Volveremos a hablar sobre esta idea de la diferenciación emocional en el libro Elefantes Esmeralda. Parte 5. El amanecer de una nueva era. Con los primeros indicios del amanecer tiñendo el horizonte, Kalat inició el camino de regreso a casa. Pero ya nada era igual. A cada paso que daba, las gotas verdes que aún quedaban en su piel iban marcando el rastro de un sendero nuevo sobre la tierra reseca. Sentía el peso del cambio en cada fibra de su cuerpo, un peso dulce y poderoso a la vez. Al llegar de nuevo a la colina, desde donde había divisado el lago, se detuvo un momento para contemplar su valle natal a la luz del alba. Las siluetas de su manada comenzaban a moverse allá a lo lejos, despertando con el nuevo día sin él. Kalat supo que su corazón siempre pertenecería a su familia, pero también supo que su destino ahora tomaba un cauce diferente. Debía compartir lo aprendido, llevar la chispa de ese lago esmeralda a su mundo, a su gente. Descendió con paso firme. Al acercarse, algunos elefantes levantaron la vista, parpadeando con incredulidad ante la figura que se aproximaba. «¡Eres tú!», exclamaron los demás elefantes grises, sorprendidos. Parecía un sueño. Kalat brillaba con un fulgor verdoso bajo el sol radiante de la sabana. Primero los más pequeños corrieron hacia él, rodeándolo con trompas curiosas. Luego sus antiguos compañeros se acercaron también, y finalmente la anciana matriarca avanzó con serena dignidad hasta quedar frente a él. Kalat inclinó respetuosamente la cabeza ante la líder de la manada. Durante unos instantes nadie emitió sonido alguno. Los demás elefantes miraban boquiabiertos el milagro hecho carne en su amigo, en su hijo, en su nieto. La matriarca entrecerró sus grandes ojos sabios y examinó la mirada de Kalat. Lo que vio en él la hizo sonreír, una leve sonrisa casi imperceptible para quien no la conociera durante tantos años. Sin pronunciar palabra, la madre ancestral extendió su trompa y la apoyó suavemente en el hombro de aquel elefante esmeralda.
fue un gesto de aceptación y de bienvenida. Calat sintió cómo sus hermanos y primos lanzaban exclamaciones jubilosas, trompeteando con alegría a su alrededor. En ese festejo matutino, bajo el cielo rosado del nuevo día, quedó sellado el reconocimiento de su transformación. Ya no era un elefante gris más. Calat se había convertido en el legendario elefante esmeralda. Con el tiempo, la historia de Calat se extendió más allá del valle. Otras manadas escucharían el rumor de que en un rincón de la sabana había un elefante color esmeralda que brillaba bajo el sol y la luna. Un elefante que un día tomó la valiente decisión de dejar atrás el miedo y la comodidad para sumergirse en lo desconocido y resurgir transformado. Aquellos que oían la leyenda sentían despertar en su pecho una inquietud y una esperanza. ¿Sería verdad? ¿Existiría realmente un lago mágico capaz de revelar el potencial oculto de quien se atreve? La leyenda del elefante esmeralda comenzó a inspirar a jóvenes y ancianos por igual, a toda criatura que sintiera que el mundo alrededor se había vuelto demasiado gris y predecible. Y así, en ese mundo antes saturado de uniformidad, empezó a soplar un viento de cambio. Calat, con su sola presencia, recordaba a todos que la autenticidad y la pasión, aquella energía esmeralda que él había encontrado, eran el camino hacia la verdadera diferencia. Su manada, antes reacia a cualquier desviación, ahora comprendía que para prosperar en tiempos nuevos debía adaptarse y atreverse a explorar más allá de sus límites conocidos. En nuestra realidad estamos entrando también en un amanecer de una nueva era, marcada por la inteligencia artificial y cambios vertiginosos. Al igual que la manada aprendió de Calat, las empresas y emprendedores de hoy deben aprender a adaptarse e innovar para sobresalir en un mundo en transformación constante. De este modo concluye la fábula del elefante esmeralda. Es un relato de coraje y metamorfosis, de cómo en un mundo lleno de elefantes grises, uno solo que se atreve a ser diferente puede encender la luz de la esperanza y el cambio. Tal como Calat nos enseñó con su travesía, las grandes ideas, brillantes, únicas, emocionales y dirigidas con propósito, son las esmeraldas que iluminan el camino en medio de la oscuridad de la incertidumbre. Esta leyenda perdurará en la memoria de la sabana como testimonio de que la valentía de abrazar lo nuevo y genuino es el único camino para destacar y prosperar en la próxima gran revolución de nuestra historia.